Electrotrax, your solution in automation. La sesión número 2, código de detección de errores. Vamos a ver los tipos de errores y la detección de errores y cómo podríamos nosotros considerar esto en una aplicación ya industrial. Es bueno siempre visualizar en qué parte de la pirámide de automatización nosotros nos encontramos. En el curso de sensores, transductores y actuadores, ustedes estaban aquí, en la base de la pirámide de automatización, a nivel de campo, ¿no? Es aquí donde los procesos se trabajan con señales de microsegundos y milisegundos, ¿no? En la parte más arriba, en la parte digamos, de la parte 2 de la capa, ¿no? De la zona de la pirámide de automatización, tenemos el nivel de control, donde aquí podríamos encontrar nosotros PLCs, DCS, ¿no? PACs, controladores industriales, ¿no? Donde ya aquí en esta zona la jerarquía y el manejo de datos es mucho más eficiente. En la parte superior tenemos al de supervisión. Es aquí donde encontramos los sistemas SCADAs, que es este curso, donde ustedes también van a poder visualizar y manejar las redes y también los sistemas SCADA, los sistemas de supervisión. Aquí el tiempo de respuesta ya se da en segundos y algunas veces en minutos. ¿Ok? Aquí pueden ser los tiempos un poco más largos por el tema de manejo de datos, ¿ya? Pero aquí no olviden que hay un tema de prioridad. Pueden haber aquí datos que trabajan en tiempo real, que es lo que se maneja a nivel de alarmas y eventos, ¿no? Básicamente en alarmas. En la parte superior tenemos operación y planificación. Esto es básicamente sistemas MES, que son trabajados en minutos y horas, por ejemplo. Más arriba tenemos los sistemas de gestión, que son los sistemas ERP, donde se pueden trabajar los datos, manejar los datos, analizar los datos en horas, días, semanas, etcétera, ¿no? Y más arriba, pues tenemos ya lo que se conoce como el manejo de datos en la nube, por ejemplo, ¿no? Y ahí hablaremos un poquito más adelante con un slide, ¿no? Con otra imagen. Entonces, aquí algo que debemos recordar nosotros, chicos, es que a nivel de buses de campo, los buses de campo o los estándares de comunicación solamente llegan desde la zona de control hacia abajo. Es decir, aquí hacia abajo van a estar todo lo que tenga que ver con buses de campo. ¿Ok? Un bus de campo nunca llega a la pirámide, a la parte superior de la pirámide de automatización. Eso es algo que deben recordar. ¿Ok? Porque los buses de campo son comunicaciones que no tienen, digamos, un cierto nivel para poder, uno, llevar la información de manera segura y transmitirla hacia la parte superior. Es decir, para yo llegar a la parte superior de la pirámide, necesito que mis buses de campo, mi comunicación, sean con una mayor robustez, ¿no? Aquí la palabra robustez es algo que vamos a ir definiendo también o van a ir conociendo a lo largo del curso ustedes. ¿Okay? Entonces, un bus de campo no es tan elaborado como un protocolo de comunicación. Los protocolos de comunicación actualmente pueden llevar información desde la base de la pirámide de automatización hacia arriba. Ese es un protocolo de comunicación. Entonces, un protocolo de comunicación puede llegar hasta la parte alta, puede llevar información inclusive hasta la nube, poder visualizarla en un dashboard en otra parte del continente, ¿no? ¿Okay? Eso es vital. ¿Cuáles son estos protocolos de comunicación conocidos? Actualmente son protocolos, vamos a poner por aquí. ¿Cuáles son? Son todos aquellos que trabajan en Ethernet industrial. ¿Ok? Dime un protocolo, a ver, que trabaje en Ethernet industrial por ahí, tú que estás ya en el curso de protocolos, ¿no? En laboratorio, a ver, un protocolo Ethernet industrial. Profinet, excelente, muy bien, Sebastián. Profinet es un protocolo industrial, Profinet. Profinet, que está basado en Ethernet industrial. ¿Okay? Profinet
se puede escribir así como PIN, ¿ok? Esa es la abreviatura de Profinet. Otro, Profibus. Profibus solamente se queda a nivel de campo. La información de Profibus llega solamente hasta la zona de control. No se va más arriba. EtherCAT, excelente, eso sí. Pero ojo con EtherCAT. Sí es correcto, podemos llegar hacia arriba. Excelente. EtherCAT. Es más, los robots, por ejemplo, Yaskawa, maneja EtherCAT. ¿No? Es un protocolo robusto que lleva información que está corriendo bajo Ethernet, ¿no? Entonces, EtherCAT es uno de ellos. EtherCAT. Ahorita vamos a ver, profe, ¿dónde salió todo eso? Ahorita les voy a mostrar. EtherCAT. Otro protocolo conocidazo para ustedes, ¿ah? Que lo llevan en el laboratorio, EtherCAT, de protocolos. Ethernet IP, muy bien, excelente. Ethernet IP de Rockwell. Mira, Profinet es de Siemens, ¿ok? Es un protocolo, si bien es cierto, cerrado, pero que está bajo el estándar de Ethernet industrial, y Ethernet industrial es abierto. Entonces, EtherCAT es un protocolo que normalmente usan en los países asiáticos, ¿no? Asiáticos y África. Es fuerte EtherCAT en esa zona del mundo. Ethernet IP, Ethernet IP es un protocolo de Rockwell, ¿ok? Ethernet IP, Ethernet IP. Este protocolo está basado también en Ether. Entonces, Ethernet IP es para Rockwell, Profinet es para Rockwell, EtherCAT es para básicamente países asiáticos donde encontramos. Pero existe otro más que nos estamos olvidando, un gigante que es también de un estándar abierto, Modbus TCP. Muy bien, Sebastián, excelente. Modbus TCP es uno de los protocolos abiertos que la mayoría de fabricantes usan, ¿ok? Entonces, ya fíjense que ya vamos elaborando la idea de estos protocolos que nosotros necesitamos conocer. Pero todos estos protocolos les he comentado que deben ser robustos. Y para que un protocolo sea robusto, debe asegurarme que la información que recoge desde la parte baja de la pirámide llegue a la pirámide más alta, la parte más alta, de forma que no tenga errores la información. O sea, los datos lleguen tal y como se gestionaron, como se enviaron desde la parte de baja de instrumentos. ¿Ok? Entonces, todo eso tiene que asegurarme mi protocolo. Entonces, tiene que haber una especie de código de verificación de errores, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver nosotros. Entonces, cada uno de los fabricantes grandes de Profinet, de EtherCAT, de Ethernet IP, de Modbus TCP/IP que corren en Ethernet industrial, tienen que tener, ¿no?, un sistema que verifique los errores para que su información que recogen de la parte baja de la pirámide llegue a la parte alta sin ningún problema, ¿ok? Y tal vez en la velocidad que ellos deseen. Entonces, cada propietario, cada fabricante, ¿ok?, escoge un método de detección de errores que más se acomoda a sus características de acuerdo a su protocolo de comunicación que ellos van a usar. Acá están los buses de campo, ¿ok? Por ahí indicaron, profe, Profibus, ¿no? Dijeron Profibus. Aquí está Profibus, miren, ve. Profibus se quedó aquí. Aquí está. Aquí está el PLC 400. Por aquí hay algún ET, ¿no? ¿Okay? Y del PLC hacia abajo está Profibus PA, Profibus DP, ¿no? RS232, RS485, Modbus ASCII, Modbus RTU, o sea, no pasa de hacia arriba estos buses de campo. ¿Okay? Entonces, hagan siempre esa diferencia, ¿no? ¿Okay? Un protocolo es mucho más elaborado, las partes se ponen de acuerdo para que la comunicación vaya en el medio físico adecuado, lleve una cierta cantidad de datos, una cantidad de bits, ¿no? Va a haber un código de detección de errores, por ejemplo, los niveles de tensión tienen que ser adecuados tanto para el equipo, para el instrumento o equipo emisor y el equipo receptor. Entonces, todo eso es mucho más elaborado. Entonces, sobre eso fue que se creó Profinet. Profinet es un estándar de Ethernet que corre bajo una especificación
IEC 61158. Entonces, ¿qué es lo que quiere Siemens y lo que quiere la mayoría de los fabricantes? Es que todos sus equipos tengan conectividad con un mismo protocolo. ¿Por qué? Porque Profinet es muy robusto. Profinet te ayuda a enviar gran cantidad de información, que es lo que nosotros tenemos en la parte baja de la pirámide de automatización. Entonces, pero esa información tiene que llegar de forma rápida, segura y sin generar pérdida de datos. Ni siquiera un bit por ahí se te puede escapar porque eso sería de repente resultado de alguna parada de proceso. Entonces, revisando rápido lo que sus compañeros han respondido por ahí, que está muy bien, es una cultura de protocolos industriales que me parece muy interesante. Entonces, nosotros hemos visto que el protocolo Modbus TCP está en toda la pirámide de automatización porque es la mejora de un protocolo antiguo, ¿ok? Que se llama Modbus RTU y de Modbus ASCII. Ethernet IP es la mejora del protocolo antiguo tradicional que se llamaba DeviceNet, ¿no? EtherCAT, que por ahí lo dijeron muy bien, es la evolución del protocolo, bueno, del estándar antiguo que se manejaba, que era CAN-Open. Y Profinet, ya sea en sus dos formas, Profinet IO o Profinet CBA, es la mejora de Profibus DP y Profibus FMS. ¿Ok? Profibus FMS es mucho más elaborado, es para máquinas, herramientas, por ejemplo, y Profinet CBA es la mejora del FMS. Entonces, los protocolos industriales tradicionales evolucionaron a Ethernet, ¿no? Y Ethernet corre en la capa física, en la primera capa del modelo OSI, que también tienen que conocerlo. Pero eso lo van a ver, me parece, en la otra clase, la otra sesión. TIA Portal tiene esta arquitectura en la cual uno puede ver todos sus equipos que tiene por acá, hasta los sistemas que están más arriba, como los PLM, los sistemas RP, los sistemas MES, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, la gran cantidad de información que se tiene que manejar, que se tiene que trabajar la data también, tiene que llegar por este cablecito de color verde que nosotros vemos que puede llegar desde la parte baja de la automatización, ¿no? Desde el nivel de campo. Entonces, este cable, por aquí, por este cable, actualmente puede enviar. Ahora, hay algo que se llama determinismo en lo que son las redes industriales. Por ejemplo, Profinet maneja el término de determinismo. El término de determinismo es que, por ejemplo, Profinet, que es un protocolo, tiene que llegar a una cierta velocidad. Entonces, esa velocidad y con toda la data tiene que irse de manera rápida por una vía. Entonces, a nivel de lo que es la arquitectura, ¿no? Estos cablecitos que nosotros vemos por acá llevan información muy rápida desde los equipos de campo. Entonces, Siemens creó un sistema alterno para poder llevar esta información, ¿ok? Es decir, ¿qué pasaría si es que yo manejo gran cantidad de datos y envío todos los datos por un solo camino? Recuerda que estas vías, estos cables que tú ves aquí, estas líneas verdes, son líneas que llevan datos y que reciben datos. O sea, hay una gran transmisión de datos que van y vienen. Ahora, para evitar colisiones y atender, digamos, el llamado de alguna alarma de un DCS, por ejemplo, en este caso tenés aquí un PCS7 de Siemens, debe haber alguna forma alternativa de poder enviar información. Entonces, esa forma alternativa, Siemens la solucionó creando un camino adicional, es decir, creó una vía paralela a la vía del llevado ¿no? de datos que te permite trabajar con datos que ellos llaman en tiempo real. Entonces, mediante activaciones de Profinet en tiempo real, de Profinet RT, porque ya hay, se envían datos de manera segura y rápida para la transmisión desde la parte baja de la pirámide hasta la parte alta de la pirámide. ¿Ok? Y así evitar que estos señores se demoren por el tráfico alto que se puede tener por acá. Profe, ¿por qué puede haber un tráfico alto? Porque estos cables de acá, chicos, son cables que nosotros tenemos en casa, son cables tipo Ethernet.
Ese cable Ethernet es la interfaz, es la parte física. Entonces, por ese cable nosotros enviamos información, pero no información a nivel industrial, ¿ok? Porque este es por otro protocolo. Pero por aquí Siemens se dio cuenta de que si yo tengo una cámara web, ¿ok? O alguna cámara que detecta, digamos, la posición de una etiqueta, tengo que enviar video, ¿no? De repente hay un sonido por vibración, tengo que enviar sonido por este cable. Por este cable envío fotos, por este cable envío correos, por este cable envío toda la data de los PLCs. Entonces, esos datos que nosotros enviamos en forma de video, audio, eh, imágenes, ¿no? Eh, correos. Entonces, todo eso que enviamos por este cablecito tiene que tener una forma de envío, tiene que, digamos, coexistir en el mismo cable. Entonces, para eso se fueron creando los protocolos, fueron generándose los códigos de errores para diferentes tipos de envíos de datos, ya sea video, audio, imágenes, correos o datos propios del PLC. ¿Ok? Eh, no, realmente no. Claro, HAR y algún protocolo de campo va en la parte baja de la pirámide. No, esa es la idea. Ahora, mírenme, voy a mostrarles algo por aquí para que más o menos tengan una idea y poder entender lo que se viene. A ver, esta es la trama de Ethernet. ¿Qué es lo que se tiene aquí? Mira, nosotros tenemos un equipo, imagínate que sea un PLC de cualquier marca, ¿ok? Pero de la marca básicamente es Siemens, ¿ya? Que maneja el protocolo de Ethernet industrial. Entonces, este segmento verde que nosotros vemos por acá, voy a ponerlo por acá, ahí está. Todo esto de acá es una trama, ¿ok? Las tramas tienen un identificador que normalmente, antiguamente se ponía, digamos, en el centro de la trama. Trama, imagínate que es una cantidad de datos, ¿no? Que yo estoy enviando, sea de 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits. Es una cantidad de datos tremenda. Ok, las tramas pueden ser grandes, pueden tener 12 palabras, pueden tener 32 palabras, entonces la trama puede ser muy grande. Ok, una trama antiguamente tenía un identificador, es por eso que ustedes colocan una IP, muchas veces la IP jala la máscara de su red y también muchas veces se identifica con la MAC. Entonces, este identificador, que es la trama, ¿ok? Tiene que tratar de reconocer que tiene que llegar a un PLC. Pero lo que pasaba era lo siguiente, como este identificador estaba a la mitad de la trama, se demoraba mucho. O sea, cuando llegaba al PLC, se demoraba. Entonces, eso hacía que hubiesen muchas colisiones a lo largo de la red. Se demoraba mucho la información en llegar desde un PLC hacia otro o desde un sistema SCADA a un PLC u otro sistema SCADA. Entonces, los de Siemens se dieron cuenta lo siguiente, ¿no? Y dijeron, mira, ¿qué te parece si la trama que nosotros teníamos, este identificador lo movemos hacia adelante, es decir, a la cabeza? Ya no estaba a la mitad del cuerpo, sino lo mandábamos a la parte frontal. Entonces, cambiando la posición del identificador de la trama, hacían que la velocidad de información sea leída mucho más rápida por cada uno de los PLCs. Con eso fueron ganando velocidad al momento de transmitir los datos. Es por eso que antes nosotros transmitíamos datos en kilobits, luego pasamos a megabit y ahora estamos en gigabits. Entonces, fue porque se modificó también este ID, este identificador, colocándolo en la cabeza de la trama. A esto lo llamaron Fast Forward, ¿no? ¿Okay? Pero no se quedaron ahí y comenzaron y siguieron analizando y se dieron cuenta que, mira, acá tú tienes una trama y yo he puesto de color rojo esta trama, he puesto otra trama de color azul y otra trama aquí que tiene información, un pedazo de información que es de color amarillo. Entonces, estos nodos que he puesto por aquí son PLCs, ¿ok? Son DCS, ¿ok? Son puestos a nivel de supervisión. Imagínate un sistema de escala por acá, ¿ok? Esos son los nodos. Pueden adoptar cualquier equipo industrial. Entonces, cuando llegaban los datos, ¿ok? A este cable Ethernet, parte de los datos
pasaban aquí al nodo 1 porque tenían el mismo color, es decir, llevaban el identificador y también la data, pero una vez que llegaban al nodo 1 se volvían a retransmitir. Lo mismo pasaba con la trama de color azul. La trama de color azul llegaba a su nodo respectivo, donde tenía su identificador, pero se volvía a transmitir por acá, mira. Lo mismo pasaba con la trama de color amarilla. Llegaba a su nodo y se volvía a retransmitir. Esto de acá, chicos, generaba colisiones, porque se estaba retransmitiendo los datos y se hacía también mucho más lenta la transmisión. Entonces alguien por ahí, ¿ok?, dijo, mira, ¿por qué trabajar con frame individuales? ¿Ok? ¿Por qué no trabajamos con una sumatoria de frames? Y lo que hacemos es que cada vez que llegue a un nodo, se quede la información en su nodo respectivo y ya no se vuelva a retransmitir. Con eso hicieron que la trama se vaya reduciendo cada vez más, generando mayor velocidad y haciendo que la comunicación sea mucho más rápida. A esto lo llamaron Dynamic Frame Paging. Eso es a nivel de Ethernet, ¿no? Pero de ahí, como les decía, en su momento se dieron cuenta de que ya tenían cerca a la industria 4.0, tenían que trabajar y analizar los datos que venían de cámaras, ¿no? Y los formatos que vienen de cámaras son .avi, .mp4, que se tienen que enviar por internet, ¿no?, o por ese cable de Ethernet. Y también se dieron cuenta que ahora existen correos, existen módulos de PLC que te envían mensajes de texto o correos indicando que ha habido una parada de proceso. Entonces, se dieron cuenta de que para que su protocolo le permita ser muy robusto y trabajar con gran cantidad de información, lo que hicieron fue lo siguiente. La trama normal, que ya de por sí tenía el identificador y tenía lo que se llama el Dynamic Frame Paging y lo hacía más veloz, le sumaron la trama, el frame, ¿ok?, de TCP/IP, pero que llevaba ahora los protocolos, ya sea de correo, de video, de audio. Entonces, a estos dos los hicieron coexistir en el mismo elemento, en el mismo medio de transmisión, ¿ok? Entonces teníamos datos del PLC que se mandaban en el mismo paquete, pero más grande, junto con el paquete TCP, pero no se combinaban porque son cosas distintas, mira, ve, solamente se ordenaban. Entonces, este ordenamiento lo que hizo fue que también coexistan los datos y podríamos ya enviar a nivel de gigabytes información. A esto lo llamaron la fragmentación o el reensamble de algo que era TCP/IP, ¿no?, de los protocolos ya a nivel del modelo OSI. La trama puedes considerarlo como un paquete que tiene un cabezal, un cuerpo y una cola, ¿no? Entonces, es normalmente en la cola donde nosotros vamos a poder encontrar los códigos de errores. Por eso que les estoy explicando esta parte acá. ¿Okay? En la parte del cuerpo podemos encontrar nosotros los datos que queremos enviar de un punto o de un nodo a otro nodo. Y en la parte frontal vamos a tener por acá el identificador, es decir, en la cabeza de la trama vamos a poder encontrar muchas veces la IP, el nombre del equipo y también la MAC, ¿ok? Para que cuando llegue a un nodo lo identifique que es para él la información y agarre el dato que está dentro del cuerpo de la trama, ¿ok? Eso es. Frame es un paquete, sumatoria de paquetes de datos. Pueden ser datos pequeños, datos grandes, ¿no? Así lo vamos a trabajar. ¿Okay? Entonces, las tramas pueden ser muy grandes, por ejemplo. Si ustedes en potencia van a ver tramas también, pero no metiéndonos directamente al protocolo. Entonces, ¿qué mandamos en una trama? En una trama puedes mandar la velocidad del motor, el estado del variador, ¿no? Puedes mandar por esa trama también la cantidad de pulsos del encoder, ¿sí? Entonces, todo eso puedes enviar en una trama. Entonces, la trama puede ser muy grande, por eso que primero especificas qué tipo de trama vas a usar. Una vez que especificas, se pone de acuerdo, por ejemplo, el PLC con el variador de velocidad, y ya saben que van a manejar, cuántos datos van a enviar,
y de acuerdo a eso se hace la comunicación. A ver, a nivel del variador de velocidad hay algo que se llama PZD. PZD. Esta es una trama, por ejemplo. En el PZD se definen dos cosas en un variador de velocidad, por ejemplo. Algo más real. Se definen dos palabras de control y se definen dos palabras de estado. A esto lo llaman control word y a esto lo llaman control status. ¿Ok? Palabra de control y palabra de estado. Pero este PZD, que es una trama, ¿ok? Que ellos lo llaman telegrama en Siemens, ¿ya? Que es lo mismo, básicamente, solamente que telegrama es un poco más extenso y tiene más cosas, pero vamos a tomarlo como si fuese lo mismo porque recién están comenzando ustedes. Entonces, el control word aquí, ellos llevan unos datos de 16 bits, es decir, hay dos palabras de 16 bits que se envían, en los cuales se define la velocidad, vamos a poner aquí, se define si el variador va a estar en start, va a estar en stop o va a estar invirtiendo el giro. Ese es en una palabra. En la otra palabra que se envía se define la velocidad del variador de velocidad. Estamos. Mientras que en el control status, en la palabra del estado, es enviada del variador. Es decir, tú tienes acá tu PLC y acá tienes tu variador de velocidad. ¿Ok? El, el, el control word se envía aquí, ¿no? Del PLC al variador, control word. Y el control status se envía del variador al PLC, control status. El control word lo envía el PLC, vamos a poner completar acá, al variador de velocidad, al drive, ¿no? Y el drive le envía un control status, es decir, le envía el estado del variador. Entonces, estos se dan a nivel de telegramas o tramas, como lo quieras llamar, que también podríamos relacionarlo. Pero se tiene que definir. Entonces, las tramas o los telegramas pueden ser muy complejos. La trama más básica es este 2.2. Existen tramas que son de 16.32, ¿no? Donde ya se envía, en estas tramas, se pueden enviar la posición del encoder. Porque recuerda que al momento de gestionar, de hacer los protocolos de comunicación, los protocolos pueden ser muy complejos y pueden llevar gran cantidad de información. Por eso que la red tiene que ser muy rápida en algunos casos y no tiene que perderse ningún dato en el camino. Una vez que tenemos la parte de, de por qué considerar entender la detección de errores en una red industrial, más que asegurar, ¿no? Es que las redes deben de poder transferir datos de un dispositivo a otro con total precisión. Eso es lo primero que tenemos que entender. Los datos pueden corromperse durante la transmisión. Para una comunicación confiable, los errores deben ser detectados y corregidos. ¿Cómo lo hace? Ahí viene el tema del protocolo. Tampoco nos vamos a meter muy a fondo al protocolo porque hay protocolos cerrados, pero sí hay que entender lo más que se pueda de cómo es que se corrigen los errores. La detección y corrección de errores se implementa en la capa de enlace, de datos o en la capa de transporte del modelo OSI. Eso también es vital. Entonces, no vamos a detallar nosotros el modelo OSI, porque eso todavía lo van a ver, me parece, más adelante, pero sí es bueno saber que nosotros vamos a trabajar en la capa de enlace 2, ¿no? Y en la capa de transporte 4 del modelo OSI. Es ahí donde nosotros vamos a ver que se realiza este código o detección de errores. Estamos con una finalidad de poder entender nuestros protocolos, ¿no? Entonces, los tipos de errores que nosotros vamos a encontrar son tres, ¿no? Simple bit, múltiples bits y lo que son bursts, ¿no? Que se conoce como ráfagas de errores, por ejemplo. Simultáneamente se pueden dar, ¿no? Entonces, ¿cómo sería un error de bit simple, ¿no? Fácil, ¿no? Yo envío, esta es una trama, por ejemplo, ¿no? Esta es una trama de información que envía, ok, vamos a poner aquí, por ejemplo. ¿Esto de dónde proviene? Lo vamos a llevar a un PLC, por ejemplo. El PLC1 está enviando una información, que es esto de acá. Él envía esta información. Entonces, el PLC2 o otro equipo tendría que poder recepcionarlo
de la misma manera. ¿Ok? Ahorita tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bits, o sea, un byte. Aquí estamos enviando un byte. ¿Ok? Un byte. Y no te olvides algo acá. A nivel de Siemens, Siemens trabaja a nivel de bytes. O sea, todo su almacenamiento lo hace a nivel de bytes. Entonces es importante que recuerdes eso. ¿Ok? Entonces él está enviando un byte. Un byte. Entre equipos se están comunicando digamos, en la misma magnitud, en el mismo espacio. Si tú trabajas con Rockwell, Rockwell trabaja a nivel de words, o sea, con 16 bits, 2 bytes. Entonces eso es otra cosa. Entonces yo me estoy comunicando con un equipo que maneja las mismas características que yo, es decir, yo envío un byte y él va a recepcionar un byte. Entonces, este dato de aquí, ¿ok? Ya sea por un medio físico donde pueda haber error, entonces ha cambiado aquí en el receptor, es decir, no llega de la misma manera. Aquí era 0 y aquí ya llega 1. Entonces, así sea un bit en tu comunicación, ya te está generando un inconveniente, ¿ok? Porque ya no ha llegado como debería ser. Entonces, el error es simplemente en un bit. Pero ¿qué pasaría si es que nosotros tenemos más bits? Es decir, veamos, ¿no? Error de simple, un bit. Los errores en un bit único son del tipo de errores menos probables en la transmisión de datos. Eso sí hay que reconocer, porque el ruido debe tener una duración muy corta, lo cual es muy raro. ¿Ok? Sin embargo, este tipo de errores puede ocurrir en la transmisión paralela. Entonces, eh, en la transmisión serie es casi muy improbable que haya un error en un bit por el tiempo de duración que te dice, ¿no? La transmisión suele ser muy rápida, mientras que el ruido es muy lento, entonces no se va a detectar ahí. En cambio, acá les he puesto un ejemplo. Si los datos se envían a 1 megabit por segundo, cada bit duraría 1/1 mega, sería 1 millón, ¿no? ¿Ok? 1/1 millón o 1 microsegundo. Para que esto ocurra, un error de un solo bit, el ruido debe tener una duración de al menos 1 microsegundo. Y esto es muy raro, ¿no? Es por eso que uno coloca las resistencias terminales, ¿no? En Profibus, de repente ya ustedes han llevado en el laboratorio el, el conector de Profibus tiene una resistencia terminal y esto es para evitar también el ruido, porque recuerda que el Profibus maneja una tensión diferencial ahí, ¿no? De sus extremos. Otro es bueno, si hablamos del múltiple bits, ¿ok? Que ya no lo vamos a tocar obviamente porque sería varios bits, ¿ok? De errores, ¿no? Entonces, donde es 0 es 1 y donde es 1 es 0, por ejemplo. Y el burst error, ¿ok? Básicamente, ¿no? La ráfaga de error, básicamente lo que se envía es que el PLC 1 envía información y nos damos cuenta que el PLC 2 lo recepciona, pero ha cambiado en varios de estos bits, ¿no? ¿Ok? En su recepción ha habido muchos cambios. Entonces ha habido una ráfaga de bits que han sufrido errores, ¿no? En su transmisión, ya sea por el medio físico, por el medio, ya sea de aire, que no, ya sea depende de qué estén usando, pero ha habido un error. Ahora, también se puede dar esto, ¿no? Por ejemplo, entre dos de ellos hay un envío de dato, este 1 pasa al receptor como 0 y este 0 pasa como 1. Entonces también ha habido dos errores ahí, pero al mismo tiempo. Entonces, el término de error de ráfaga, burst, significa que dos o más bits en la unidad de datos han cambiado de 1 a 0 o de 0 a 1. Y eso está, aquí se ve, ¿no? De 1 a 0 o de 0 a 1. ¿Ok? Analizando a nivel de bits. ¿Ah? Profe, pero esto se maneja siempre, claro, porque la mínima unidad de información es un bit, no te olvides eso. ¿Ok? La mínima unidad de información es un bit. Profe, no le creo. Mira, veamos algo rapidito aquí para que tengas una mayor idea de que si los bits me pueden generar grandes errores al momento de hacer comunicaciones o envíos de datos, ¿no? Mira, a ver, te voy a mostrar una imagen.
El envío de datos en hexadecimal o en binario se usa también a nivel de los variadores de velocidad, ¿ok? Que es algo que ustedes también van a ver o están viendo, ¿no? Pero más adelante todavía. ¿Cómo un bit puede generarme una parada de proceso? De la siguiente manera. Esto que les estoy mostrando aquí, esto que ustedes ven acá, está relacionado al envío de información del PLC al variador. Voy a dibujarlo por acá. Entonces, acá lo que se está enviando es del PLC al variador de velocidad, al drive. ¿Ya? Drive es en inglés. Entonces, el PLC envía información al drive, pero él cuando envía información lo puede enviar en ceros y unos o también lo puede enviar en hexadecimal, que es lo que normalmente se envía en variadores de velocidad. Entonces, el formato es el siguiente, mira. Entonces, yo le estoy enviando aquí 047E. ¿Por qué? Porque he considerado primero estos datos en gigabytes, ¿no? Esto de acá sería el 0, esto de acá es 4, ¿no? Esto de acá sería el 7 y el de aquí es el E, ¿no? La letra E, ahí está, en hexadecimal, perfecto. Entonces, mira cómo se está enviando, ¿no? 047. Entonces, que yo cambie un bit de estos, ¿no? Un bit aquí, que yo cambie y lo ponga en uno por error, estaría mandándole este señor de acá, ¿no? Ah, mira, ve, en vez de parar a mi variador de velocidad por un bit erróneo, estoy haciendo que el variador comience a, bueno, se siga moviendo, ¿no? Con un simple bit de error, mira. Entonces, simplemente ya no le envío 047E, sino le estoy enviando 047F. Entonces, en vez, ante un accidente, en vez de parar al variador, voy a seguir moviéndolo, ¿no? Entonces, eso es perjudicial. Solamente con un bit de error acá, mira. Entonces, yo tengo que asegurar eso. ¿Ok? Mira, entonces les estoy mostrando lo que puede pasar en una comunicación que yo envío datos erróneos con un simple bit. Entonces, eso es lo que va a ocurrir, ¿no? De repente no un accidente, sino una parada de tu proceso. Entonces, en la ráfaga hay que tener bastante cuidado también, ¿no? La detección de errores significa decidir si los datos recibidos son correctos o no, sin tener una copia del mensaje original. Ojo con esto, sin tener una copia del mensaje original. Eh, Algo que tienes que recordar es que nosotros estamos detectando errores, no estamos corrigiendo los errores, ¿ok? Estamos detectando errores. Entonces, lo que hemos visto hace un ratito es que los errores pueden venir de simples bits, de múltiples bits o una ráfaga de bits, pero no lo estamos corrigiendo, solamente estamos detectando el error. Que tu controlador luego te pida el reenvío de datos porque ha verificado que hay errores, eso sí se da. Y en esa verificación, en esa retransmisión, nuevamente se verifican los errores y si ya no hay errores, significa que la data puede haber llegado correctamente. ¿Ok? Profe, ¿cómo así? A ver, mira, cuando uno escucha un rumor, este eres tú, ¿ok? Tú escuchas un rumor y este es tu compañero, ¿ok? Entonces, tú escuchaste un rumor de otras personas por acá que comentaron, pero de repente por la distancia que estaban conversando, no te llegó bien el mensaje a ti. Entonces, tú escuchaste que decían A, ¿no? Pero en realidad ellos no transmitieron un A, no dijeron un A, sino ellos pudieron haber dicho un B. Entonces, tú, para ti, lo que llegó, lo que escuchaste fue un A y lo retransmites a él, ¿no? Estás retransmitiendo también A. Entonces, aquí viene el problema. Si este es el PLC1 y este es el PLC2, la pregunta sería, ¿el dato que tú transmitiste a él es correcto? Sí, es correcto. Aquí dice A y acá dice A. ¿El código de error de ambos es igual o no? Sí es igual, o sea, no ha cambiado. ¿Ok? Es decir, no se ha generado ningún error porque la data es la misma. Pero eso no significa que sea lo correcto, porque el maestro, ¿ok?
ha enviado una información totalmente diferente. Entonces, los errores no te van a determinar si es que la data que llegó es correcta. Eso vas a tener que validarlo mediante otra configuración, ¿ok? Solamente estamos verificando que los errores se detectan, ¿ok? Ya sea por diferentes tipos, por cualquiera de estos tres tipos. Esa es la figura, ¿ok? Que lo haga nuevamente retransmitiendo, lo que verifique, que le sume, que le agregue, inclusive algunos le generan un código de paridad par o código de paridad impar, bueno, dependiendo qué es lo que estemos buscando y dependiendo también de cómo se está trabajando el protocolo. Por eso siempre se ponen de acuerdo y se selecciona el protocolo correcto. O sea, para que pueda haber comunicación entre ambos PLCs, ambos tienen que hablar el mismo idioma. Si tú no hablas el mismo idioma que él, no va a haber comunicación, ¿ya? O sea, es bastante complejo también esta parte acá. Acá, nos vemos acá. Los errores de ráfaga no significan necesariamente que los errores ocurran en bits consecutivos. Ojo, la longitud de la ráfaga se mide desde el primer bit corrupto hasta el último bit corrupto. Es posible que los bits intermedios no se hayan dañado. Eso es lo que te quiere decir acá, ¿no? Yo puedo tener aquí de repente simultaneidad de los bits, de las posiciones de los bits seguidos, pero eso no significa que siempre va a ser así, ¿no? Podemos tener bits en diferentes posiciones. Eso significa ráfaga de bits. Entonces, es más probable que ocurra un error de ráfaga en la transmisión en serie, ya que la duración del ruido suele ser más larga que la duración de un bit. El número de bits afectados depende de la tasa de datos y la duración del ruido. En la transmisión pues serie, nosotros damos un único cable, ¿no? Y lo que se envía aquí es así, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿no? Mientras que en la comunicación en paralelo, lo que tenemos nosotros son, por varios cablecitos por aquí, podemos enviar simultáneamente una cantidad de dígitos, ¿no? Acá es 0, 1, 0, 1, 0, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Y eso es lo que nosotros tenemos. Una comunicación serie que también tiene una cierta distancia, ¿ok? De transmisión y una comunicación o una transmisión en paralelo, ¿no? Desde un emisor a un receptor, por acá, desde un emisor a un receptor también por acá, a una cierta velocidad, a un cierto nivel de tensión también que tienes que considerar. Entonces, los dígitos, los bits aquí en una comunicación serie salen pegados, ¿ok? Salen en fila, ¿no? Mientras que aquí, en una comunicación en paralelo, por varios cables se envían bits, ceros o unos. También hay que considerar una cierta velocidad de transmisión aquí también, ¿ya? Esa es la figura. Entonces, ejemplo, dices, si los datos se envían a una velocidad de 1 kilobits, un ruido de 1/100 segundos puede afectar a 10 bits de esta manera, ¿no? 1/100, que es el ruido, ¿no? Por 1000, porque estamos hablando de 1 kilobit por segundo. En cambio, si se envían los mismos datos a una velocidad de 1 megabit por segundo, un ruido de 1/100 segundos afectará a 10.000 bits de esta manera, ¿no? Entonces, 1/100 por 1 megabit por segundo, ¿no? Esa es la figura, ¿ok? Entonces, la detección de errores significa decidir si los datos recibidos son correctos o no sin tener una copia del mensaje original. Eso es una detección de errores. La detección de errores utiliza el concepto de redundancia, lo que significa agregar bits adicionales para detectar errores en el destino, ¿no? Este concepto de redundancia también es algo importante porque se suele usar también en la parte de redes industriales, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por redundancia? A ver, tú que hayas llevado PLC en quinto ciclo, ¿qué entiendes por redundancia? A ver, ¿qué es redundancia para ti? Yo podría hablar de redundancia en software y redundancia en hardware. ¿Qué dicen? Ok, ya por ahí dice, si se pierde la información, si está repetida, se puede recuperar. Correcto.
concepto, ya. Ok, pero mira ese concepto, ¿no? Ya, pero eso es a nivel de software, digamos, pero a nivel de hardware, yo puedo tener un sistema, digamos, con dos cableados independientes, cosa que si cae un sistema, si cae, digamos, un circuito, el otro circuito está trabajando. Entonces, va a haber algo de redundancia ahí, ¿no? De esa forma aseguro que no haya pérdida de datos. Entonces, el término de redundancia también es algo bastante complejo a nivel de hardware y de software, ¿no? Tengo que asegurar todo eso en una comunicación industrial. Ahora, hay formas de poder hacer esta redundancia, ¿no? El PLC tiene unos bloques, ¿no? Que también hacen redundancia. No sé si lo han visto por ahí, ¿no? En el TIA Portal, en el Step 7, tiene unos bloques ahí que realizan redundancia. Entonces, aquí está el tema de redundancia, mira, ve. Y esto sí cáptalo bien, porque este es a nivel de software, ¿no? No es hardware ahorita, solamente es software. Entonces, yo tengo una data como la que se muestra aquí. ¿Ok? Hemos puesto 100010, bueno, el número que tú desees, es un dato. Puede ser, ojo, aquí sí tienen que definir en el dato que se envía, de acuerdo al protocolo, van a definir ustedes, pues, si se envía, como les dije, dos palabras, si envían cuatro palabras, 6, 9, 12, 32 palabras. Eso ya depende también del protocolo que ustedes estén manejando. Pero la data se va a enviar. La vamos a enviar, por ejemplo, a otro PLC. Pero mira lo que pasa. Para yo generar la redundancia, yo necesito trabajar con una función de generación, ¿ok? Con un generador de función se llama acá. Bueno, recibe varios nombres, ¿ya? Pero esta función es una función que la define el fabricante. Es decir, si yo trabajo con Ethernet industrial en Profinet, Siemens ha generado su propia función, que es una especie de polinomio, ¿ok? Ya es una función. Rowell de repente tiene otra función. Modbus TCP/IP tiene otra función. Pero los fabricantes tienen que ponerse de acuerdo porque deben manejar la misma función entre ellos, entre los equipos que se van a enviar. Por eso que se habla de compatibilidad a nivel de la red industrial. Entonces, ellos han elegido esta función, mira, ve, ¿ok? Que tiene 1, 0, 1, 0, 0. Puede ser tan simple como la que se muestra aquí o puede ser muy compleja también. Eso depende, como les digo, del fabricante. Entonces, se está generando un chequeo de redundancia. Entonces, el emisor, el PLC, envía el código, perdón, envía la data, mira aquí, y a eso le agrega, ¿ok? A la parte frontal, es decir, veamos esto, ¿no? Aquí para que no te olvides. No te olvides de algo, mira, ¿dónde está? Acá anotar. Si esta es una data, nosotros tenemos algo que se llama LSB, o sea, bi de menor peso, y algo que se llama bi de mayor peso, ¿no? ¿Ok? MSB acá. Entonces, MSB. Entonces, quiero que te des cuenta que nosotros escogimos la función generadora, la vamos a retransmitir aquí, le estamos agregando ¿a quién? A la data que teníamos acá. Entonces, la data la vamos a enviar con con esta redundancia, ¿no? Con este código, con esta función. Y eso tiene que llegar al receptor. El receptor tiene que ya saber, por eso ha sido configurado de esa manera, que tiene que chequear dicha función, es esta función de acá. Y este receptor va a tener la posibilidad, pues, de aceptar, ¿no? O rechazar. Reject es rechazar, ¿no? Acepta o rechaza estos datos que han llegado, ya sea esta data, ya sea, pues, obviamente debe ser correcta, pues, ¿no? ¿Ok? Para que lo acepte. Si no, lo rechaza. Ya si lo rechaza, el mismo protocolo tendría que reenviar, ¿no? Retransmitir. Es por eso que muchas de las comunicaciones, de repente, cuando se han estado comunicando con su PLC, les ha salido de repente un aviso donde no hay comunicación o se demora. Entonces tiene que haber una cierto envío de información, una cierta recepción, una cierta comparación, se podría decir. No es en sí comparación, sino es
una resta, ¿no? O sea, se va restando los datos para generar un, un resultado y ese resultado puede ser todos ceros o todos unos y de acuerdo a eso hacer una operación, ¿ok? Entonces, fíjate cómo es la redundancia, mira. Ahora esto se pone de acuerdo, pues. Ok, entonces veamos esto, ¿no? Se utilizan cuatro tipos de comprobaciones de redundancia en comunicaciones de datos. ¿Cuáles son esas? A ver, ¿no? Método de detección de errores. Método de detección de errores sería aquí, ¿no? El BRC, el RS, el RS, el LRC, el CRC y el checksum, ¿no? De estos cuatro, creo que el más conocido aquí es el CRC, ¿no? Que es el que también se usa en los micrologics, ¿no? Cuando yo voy a trabajar en la configuración del DF1, que es el protocolo de comunicación para lo que es este Rockwell, ¿no? Pues un protocolo a nivel de serial, este, él trabaja con el CRC, ¿no? CRC. El DF1 es un protocolo, ¿ya? Que está basado, pues, a nivel de comunicación por el medio físico, que es el RS232. Que ustedes de repente lo han hecho en protocolos el primer laboratorio, me parece, no sé si ya lo hicieron. Entonces ahí había un CRC que ustedes configuraban. Entonces vamos a ver qué significa el BRC. ¿Estamos? Que tiene que ver básicamente con el chequeo, con la verificación de la redundancia vertical, es esto, ¿no? Este es el chequeo de la redundancia longitudinal o también llamado horizontal. Y aquí es el chequeo de redundancia cíclica. Esto también es muy bonito, ¿no? Y el checksum es un tipo de método en la cual se suma las tramas, se suma los datos eh, y se complementa. Y si te sale uno es que es correcto, si te salen ceros es que es falso, ¿no? O sea que hay un error ahí. Vamos a ver cada uno de ellos, poco a poco. Por ejemplo, aquí está el Vertical Redundance Checks, ¿no? O BRC. ¿Ok? O también llamado comprobación, ¿no? De redundancia vertical. ¿Qué significa eso? Mira, yo tengo el dato, aquí te he puesto un dato cortito de, me parece, 7 bits. Entonces tengo la data, que ahorita es corta, puede ser muy compleja, como les dije. Y tenemos aquí un generador de paridad par, así lo llaman. Nuevamente hago hincapié aquí. Esto tú lo tienes que seleccionar, tú tienes que configurar en el protocolo esto de acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que te está indicando esto? Que nosotros le prestamos mucha atención aquí a la data. Entonces, lo único que vamos a hacer nosotros es tratar de chequear la función y contar la cantidad de unos que tiene esta data. Es decir, si aquí tenemos 1, 2, 3, 3 unos hay acá en el data, para que esto sea un generador de paridad par, yo necesitaría agregarle un 1 para así tener 1, 2, 3, 4 unos. O sea, la idea es agregarle tantos unos como sea posible para generar una cantidad de par de unos, ¿correcto? Entonces aquí tendríamos 4 unos y ahí podríamos decir que se ha realizado el chequeo de unos y es correcto porque he seleccionado generador de paridad par. Veamos cuál es la performance, cuáles son los beneficios de trabajar con esto de acá. Por ejemplo, yo tengo aquí que me dice que puede detectar errores de un solo bit, mira, interesante. Y puede detectar errores de ráfaga, solo si el número total de errores es impar. Ya, entonces tiene sus pros y sus contras, pero hasta el momento me parece muy interesante para verificar errores en el envío de datos, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? A ver, veamos el siguiente método que nosotros hemos llamado aquí longitudinal redundancy check, ¿no? I am sorry, my English is not very good, o también llamado LRC. A ver, a este también se le llama comprobación de redundancia longitudinal, ¿no? O la traducción verificación de redundancia horizontal o LRC, pues, ¿no? Esa sería su traducción.
¿ok? Hay que recordar que estos métodos no consisten en verificar la integridad de los datos, ¿ok? Eh, Eso sí hay que indicarlo, ¿no? Como les dije, esto no corrige los datos, nos verifica si es que hay errores. Entonces tenemos lo siguiente aquí, mira, ve. ¿Qué vamos a hacer acá? Mira, entonces lo único que hemos hecho aquí es longitudinal. Hace un rato utilizamos esta parte acá porque era vertical, es decir, le estamos agregando un 1 a esta data. Entonces esto es de la misma manera, pero en un formato longitudinal. Por ejemplo, veamos esta parte de acá. Mira, ve. Voy a hacerlo algo así para que se vea. Ah, no me permite. Ok. Entonces voy a escribir acá, anotar. Perfecto. Entonces, quiero que presten atención a estas primeras posiciones acá. A él, aquí a la primera posición, al primer bit, al bit de menor peso acá. Y aquí no. Entonces, voy a contar la cantidad de unos. Entonces, acá tengo 1, 2, 3 y 4. Como yo tengo una cantidad par de unos, le voy a colocar un 0 aquí. Entonces acá colocamos 0, porque yo estoy trabajando en función de paridad par, no te olvides. Voy a contar el segundo bit, 1, voy a ponerlo así para contar, para no confundirlos. Acá sí, esto lo voy a borrar, listo. Entonces para no confundirlos, acá va 1 y no hay más unos. Entonces para yo volverlo a paridad par, necesito que este 1 encuentre su pareja, porque tiene que ser de paridad par. Entonces tengo que agregarle un 1. Es por eso que aquí este señor figura un 1, lógico acá. Ah, y así voy a ir formando todos los datos. Sigo con el tercero. Acá va 1, más 1, ya van dos unos. Acá hay 0, acá hay 0. Entonces esto sí es correcto y le acompaña aquí ahora un 0. Porque no necesito agregarle más unos. ¿Ok? Y así voy a ir identificando toda toda la cantidad de unos que yo debo agregarle. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entiende esta partecita? Para empezar con este ejemplo. ¿Me entendieron eso? ¿Lo pueden completar ustedes? ¿Es correcto? Verifiquen por favor que es correcto lo demás. Sí es correcto, ¿no? ¿Ok? De manera rápida, a ver, el último lo hacemos aquí conmigo. A ver, 1, sale 1 aquí, sería 1, 0, 1, 1. Hay tres unos, me faltaría un 1 para volverlo par. Entonces acá hay un 1. De esa manera vamos a ir verificando que se cumple el LRC. Ya, veamos este ejemplo pichanga, ¿no? Vamos a tratar de enviar el mensaje TextU, es decir, tengo un PLC1 que envía a otro PLC2 la palabra TextU y quiero que éste identifique si es que ha llegado de manera correcta en un formato BRC, es decir, código o bueno, check, verificación de redundancia vertical o verificación de redundancia longitudinal, ¿no? Entonces, ¿cómo es que partimos? Mira, esta palabra TextU es una palabra que está en código ASCII. Entonces, yo no puedo trabajar en código ASCII porque no sé cómo es que se transmiten los datos. O sea, tengo esto que pasarlo a un dato de 7 bits. Entonces, en la tabla que nosotros tenemos por aquí, está acá en esta tabla que yo les he puesto, el código ASCII, un ratito voy a cerrar esa parte de arriba acá. En este código ASCII voy a ubicar la palabra T. Entonces la T está aquí, mira, ve. La T obedece al número 84 en decimal. No voy a trabajar en hexadecimal porque voy a convertirlo a decimal. Entonces, vamos a ver qué significa eso. Entonces, agarro mi calculadora, selecciono mi calculadora, mi calculadora está seguro en estándar, voy a cambiarlo a programador y en programador voy a seleccionar aquí con un clic en decimal y voy a escribir aquí 84. Escribo 84, ok, y me voy a fijar aquí
en la parte del binario, que es el dato que yo voy a transmitir. O sea, en decimal es 84 y en binario es, no voy a considerar el 0 que está a la izquierda, sino voy a considerar acá, 101, 0, 100. Ese es el dato que corresponde al número 84 en decimal, ¿no? Que corresponde a la letra T en el código ASCII. Entonces, yo regreso aquí a mi ejemplo y me doy cuenta de que tengo que colocar este dato de aquí, ¿no? Acá tengo que colocarlo aquí porque es la letra T, ¿no? Ok, ahí está la letra T. La letra E, veamos la letra E. La letra E me dice que es 69. Entonces, borramos aquí y le ponemos en decimal, le ponemos 69 y marcamos aquí. El 69 es 100,0101. Ese es el número que deberíamos poner aquí en nuestra tabla, ¿no? A ver, ahí está. El E es 100,0101. Ya está. ¿Ok? Y así vamos a ir formando la palabra TechSoup de acuerdo a los datos en binario. Entonces, yo ya lo he formado, ya no lo voy a hacer, obviamente, porque si no, no acabamos la clase. Ya lo tengo aquí resuelto. Y lo que vendría aquí es lo siguiente. Entonces, el código de redundancia vertical vamos a tener que jugar como hicimos hace un rato. Es decir, vamos a tener que sumar primero todos estos unos. 1, 1, 1, 1, 1. Acá hay 6 unos. Entonces, para ponerlo par, simplemente me tendría que poner 0 aquí. Le corresponde un 0. Veamos el siguiente. Aquí son todos ceros. Ok, no hay unos, entonces sigue siendo 0. El siguiente, acá hay un 1. 0, 0, 1, 1, 1. Acá hay 4 unos. Ok, es par, lo pongo 0. Acá hay 0, todos son ceros y acá viene 0. Luego viene 1, 1, 0, 0, 1, 0. Aquí el resultado es impar. Acá hay 3 unos. Para que se vuelva par necesitaría un 1 lógico por acá. Luego vendría 0, 0, 1, 1, 0, 0. Acá hay 2 unos, simplemente colocándole el 0, ya lo tengo. Y luego el último sería 0, 1, 1, 1, 1. Acá hay, acá me confundí, ¿no? Acá hay 1, 2, 3, 4. Acá hay 4 unos, entonces acá pondríamos un 0, ¿verdad? Ya está, ya lo corregí. Veamos el RLC. LRC, ¿no? El código de, bueno, el check redundancia longitudinal, ¿no? A ver, acá tenemos que trabajar ahora sí en horizontal. Y para esto, valga la redundancia, vamos a tener que sumar los unos aquí. A ver, suma los unos, 1, 1, 1, 3 unos. Para volverlo par, nos faltaría un 1 aquí. Y aquí lo hemos colocado. Excelente. Aquí verificamos. Tengo 3 unos. Acá hay un 1. Tengo que sumarle, obviamente, para volverlo par. Ya está. Acá hay 3 unos. Me faltaría agregarle solamente un 1 más para volverlo par. Listo. Acá hay 4 unos, simplemente le coloco 0. Acá hay 2, 3, 4 unos, simplemente colocamos 0 porque ya no necesita otro 1. Y aquí hay 2 unos, simplemente le colocamos 0. ¿Ok? Entonces, hasta ahí no habría ningún inconveniente en que este señor, en encontrarle el LRC, ¿no? De manera horizontal. Ahora, pregunta. Si este señor es 0,0,0,1,0,0, ¿qué le faltaría aquí? Aquí debería ser 1, ¿no? Ajá, ahí debería ser 1. ¿Ok? Porque estamos verificando que el LRC está verificando al BRC aquí, ¿no? Y nos faltaría acá un 1 lógico. Entonces acá podemos cambiar. Listo, ¿no? Entonces, ya está. Ya verificamos que veamos ahora, bueno, la performance del LRC, ¿no? El LRC aumenta la probabilidad de detectar errores de ráfaga, porque verifica que sean de manera horizontal, ¿no? O sea,
Eso es lo bueno. Si 2 bits en una unidad de datos están dañados y 2 bits en exactamente las mismas posiciones en otra unidad de datos también están dañados, el verificador LRC no detectará un error porque está cambiando tanto en la parte de los datos como en las posiciones, ¿no? Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado en esta parte de acá. Ahora, veamos un ejemplo muy parecido al anterior, pero simplemente con datos ya de manera directa, ¿no? Entonces, veamos la combinación de BRC y LRC. ¿Ok? Entonces, acá tenemos los datos. Estos son los datos, vamos a encerrarlos, por ejemplo, aquí. Estos son los datos. ¿Ok? Se está enviando todo esto. Ahí está. Todo esto se está enviando. Entonces, acá tenemos 4 unos. Para volverlo de manera horizontal, faltaría agregarle solamente el 0 porque son pares. Aquí tenemos un 1. Para volverlo par, necesitaríamos agregarle un 1 aquí. No, uy, ¿qué pasó? Necesitaríamos agregarle solamente un 1. Ahí está, ¿no? Acá va un 1, aquí le agregamos un 0. Aquí hay dos unos, ¿ok? Está aquí y está aquí. Entonces eso significaría que deberíamos agregarle 0. Acá tenemos 1, 2, 3 unos. Faltaría agregarle solamente un 1 para volverlo par. Y la misma manera con los demás. 1, 1, ¿ok? Y luego faltaría un 0 solamente para volverlo una cantidad par de unos. Y lo mismo con los otros, ¿no? 1 y acá 0. Ahora, el vertical, simplemente estamos corroborando lo de acá. Cantidad de unos aquí. Acá hay 3 unos, faltaría un 1 que aparece por acá. Aquí, de igual manera, verificamos la cantidad de unos, ¿no? En nuestro caso sería así más o menos. 1, 1, 1, faltaría un 1 aquí. Aquí hay una cantidad par de unos, acá hay 4 unos, simplemente colocamos 0. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no es nada del otro mundo, no hay, me parece, creo que mucho inconveniente aquí. Claro, ahora, ¿cómo lo implementamos eso en nuestro protocolo? Ya ese es un tema de programación, ¿no? ¿Ok? Por eso que se lleva cursos de programación aplicada, de microcontroladores, porque es una especie de programa, para tener una idea de cómo es que se programa, ¿no? Cómo es que se activan algunas cosas. Ya ese es un nivel de software, ¿no? Ahí se hacen sumas, ¿no? Etcétera. Ahora veamos el que sí se ve bastante en las comunicaciones industriales, ¿no? El código, o bueno, verificación de redundancia cíclica lo llaman, o CRC, ¿no? Cyclic Redundance Check, ¿no? O CRC. ¿Qué te quiere decir esto? Esto se ve también como le dije, en PLC Rockwell, en el Micrologix, ¿no? Al momento de nosotros configurar el DF1, cuando seleccionamos el RC Links, el RC Links tiene este CRC, que es para verificar un código de errores. Entonces, ¿qué te dice esto? Que nosotros tenemos aquí una data, ¿no? Esta es la data, ¿ok? La data puede ser grande, pequeña, y le vamos a agregar una cantidad n de bits, ¿no? En este caso estamos agregando 0, 0, 0, 0. Bueno, ya. Y luego vamos a tener un divisor. Ojo con este divisor. Este divisor también lo llaman generador, ¿no? ¿Ok? Generador. Eh, ¿Ya? Entonces, esto de aquí, lo que vamos a hacer nosotros, que se va a convertir en un dividendo. Este es el divisor, o también llamado generador, y vamos a tener nosotros un residuo, ¿no? Un resto o residuo, ¿ok? Y eso va a ser el código CRC, que va a tener, por ejemplo, n bits. Ah, ya, ok, 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 ok. Entonces, miren, ven, este divisor tiene que tener también una característica. Esta característica es que va a tener un tamaño de bits de n más 1. Es decir, si acá son 8, aquí tendríamos 9 bits y de ese tamaño tendría que ser el divisor. O sea, vamos a tener un espacio
de divisor de 9 bits aquí. Yo no sé este divisor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 acá. Yo no sé si qué datos tiene este divisor. Puede ser 1, puede ser 0, 1, 1, 0, 0. Bueno, eso ya dependería mucho de qué es lo que tú tengas. Pero lo que va a pasar es que este divisor va a tener un tamaño de n más 1 bits. Entonces, cuando yo envío la información, se envía la data, ¿ok? Y adicionalmente a la data se está enviando también el CRC, ¿no? La verificación de redundancia cíclica. Y este CRC lo que se ha hecho es que se está usando un divisor, es decir, se utilizan divisiones sucesivas. Y aquí sí podríamos hablar de un polinomio, ¿no? Pues tenemos un polinomio, una data y tenemos otro polinomio. La idea es que el tamaño de la data y el divisor sea el mayor o igual, es decir, en tamaño, este de acá tiene que ser mayor o igual que este de acá, para que sean iguales. Este es el divisor, esto sería el dividendo. ¿Estamos? Para poder generar el CRC. ¿Ya? Esto se hacen divisiones, ¿no? Divisiones sucesivas. Como si estuvieses dividiendo un número, así de la misma manera. Vamos trabajando siempre con el resto, siempre con el resto, siempre con el resto, para tratar de obtener lo que nosotros buscamos. No me interesa aquí el cociente. Recuerda que en una división tú tienes dividendo, tienes divisor, tienes cociente y tienes el residuo. En este caso, el residuo final es el CRC, es el que me interesa a mí. ¿Ok? De esa manera lo vamos a trabajar. El cociente no me interesa a mí, sí me interesa el residuo. ¿Ok? Entonces se envía la data desde el PLC envía esta data y el receptor tiene la data, mira, le llega la data, le llega con el código de redundancia y él utiliza el mismo divisor. Mira, este divisor que nosotros utilizamos aquí, él ya lo tiene. Es por eso que en un protocolo, como yo les digo, tiene que haber una cierta conversación, un cierto manejo de datos similares, porque en base a ello es que nosotros vamos a hacer las operaciones. ¿Ok? Entonces, se tiene este divisor, ¿no? Tienes la data, se divide entre este vivo divisor y el resto, si es cero, profe, ¿por qué cero? Porque vamos a encontrar lo mismo. Es decir, si yo divido esto y el resto me sale 0, 0, 0, eso significa que no ha habido ninguna pérdida de bits. ¿Okay? Ningún bit ha cambiado al momento de hacer el envío de información. Entonces, si es cero, yo lo voy a aceptar. Si no es cero, voy a rechazar el envío de estos datos. ¿Y qué debería hacer? Nuevamente se tendría que reenviar los datos para poder verificar nuevamente si es que ha habido un error en el envío o en la detección del envío de los datos. Entonces, qué pichanga esto. Es una combinación, da una trama, dice, o mensaje de bits. ¿Okay? Lo que pasa es que cuando ya le ponemos K bit, N bit, se nos complica un poco, pero no es nada del otro mundo. Da una trama o mensaje de K bits. El transmisor genera una secuencia de N bit, dice, conocida como secuencia de verificación de trama o Frame Check Sequencing, también llamado SFC, de modo que la trama resultante, que consta de KN bits, es exactamente divisible por un número predeterminado. Luego el receptor divide la trama entrando por el mismo número y si no hay resto, asume que no hubo error. Es lo que vimos aquí. O sea, este resumen es lo que estamos viendo acá. Entonces, hacíamos una división sucesiva, ¿no? Encontrábamos el CRC, le agregábamos a la data, eso lo dividíamos sobre el mismo polinomio divisor y el resto debería ser cero. Si es cero, es correcto, la data. La transmisión de la data ha sido correcta, no hay error. Y si no es cero, sí va a haber un error ahí. ¿Ok? Entonces, eso es lo que te dice. Listo, este es el resumen de eso. Entonces, tenemos esto de acá, que es lo que te decía yo hace un rato. Ya, mira, vamos a poner para acá. Vamos a hacer esto. Ahí está. La cuarta se llama suma de verificación o checksum. Guarda ahí con el nombre, suave, ¿no? Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Para que no vuele en términos en español. Que tú puedes tener
una sección de datos, ¿okay? Una trama de datos, pequeñas tramas o pequeños bits, y puedes tener varios de estos, varias pequeñas tramas que vuelven, muchas tramas te forman un telegrama. Trama 1, trama 2, trama 3, se forma un telegrama más grande. ¿Ok? Entonces, estos señores que están independientes, ¿ok? Yo puedo enviarle, ¿ok? Por un solo cable todo esto de acá. Pero ¿cómo podría hacer eso? Ah, ya, entonces alguien se inventó y dijo, mira, ¿qué te parece si aquí sumamos cada uno de ellos? ¿Ok? Y luego se transmite. Ah, ya. Una vez que se suma todo eso, se transmite al receptor, y el receptor lo que va a hacer, campeón, es agarrar esta suma, y el resultado de esta suma lo hace y le agrega un complemento. Es decir, complementa. Donde es 0 le pone 1 y donde es 1 le pone 0. Y si el resultado de eso son todos unos, se acepta la transmisión. Si no, ¿qué hacemos? Si no, pedimos que lo transmitan o simplemente lo rechazamos. Profe, en Spanish, ¿cómo es esto? A ver, antes que nos gane la hora, campeón. En Spanish es lo siguiente, mira. Voy a sacar la parte de arriba. Ahí está. Entonces, queremos transmitir datos, es decir, vamos a transmitir 3 palabras de 16 bits, o sea, 3 words. ¿Ok? Para yo transmitir 3 words, tengo que recordar algo. Como yo estoy a nivel de bits, debo recordar, segundo ciclo, circuitos digitales, ¿no? ¿Qué te decía circuitos digitales? Como aquí no hay acarreos, es decir, no vamos a llevar ningún bit porque la mínima expresión de datos es el bit. Entonces, 0 más 0, tu nota 0. 0 más 1 vale 1. 1 más 0 vale 1. Y 1 más 1 es 0. No vamos a llevar un acarreo aquí muchas veces para no generar algún inconveniente. Eso era en el CRC, pero aquí miren lo que está ocurriendo. Yo voy a trabajar con estas dos palabras primero y luego al resultado de estas dos palabras le voy a sumar esta tercera palabra. No puedo sumar los tres porque eso generaría errores. A este nivel, primero se trabajan con 2, luego se suma. Si hubiese una cuarta palabra, el resultado de la suma de 2 se suma con 3 y luego se sumaría con 4. Entonces vamos a sumar estas dos palabras. Entonces voy a sumar estos dos primeros. Entonces veamos, 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 1 más 1, 1 más 1. 1 más 1 es 0 y se lleva un 1. 0 más 0 más 1, 1. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 1 más 1, 0. 0 más 0, 1. 0 más 1, 1. Y así sucesivamente. Vamos a trabajar con estos de acá. ¿Ok? En los... en el CRC anterior, perdón, claro, en el CRC, ahí se trabaja con 1 más 1 es 0. Ya no, y no se lleva nada de esto. ¿Ok? Aquí, en el checksum, sí es importante llevar el acarreo, ¿ya? ¿Ok? En los dos anteriores, perdón, en los tres anteriores que vimos, eh, 1 más 1 es 0 y no teníamos acarreo. En este caso, acá sí es importante el acarreo, ¿ya? Para este proceso del checksum, porque esa es su forma de trabajo. Entonces, este resultado de acá, chicos, se coloca aquí, perdón, se coloca acá y se suma con la palabra 3, dando como resultado ahora este código de aquí. Este código de aquí, lo que vamos a hacer es nuevamente aplicarle la suma y considerar los acarreos. Una vez que tengamos la respuesta, ¿ok? La colocamos aquí y le vamos a hacer el complemento. Cuando nosotros hacemos el complemento, todos estos señores nos tienen que salir unos. Si todos son unos, no ha habido ningún error. Entonces, el código de detección de error ha sido correcto. No se ha perdido, digamos, no se ha generado ningún error en la comunicación. Ahí estamos bien. Ahí no hay problema. ¿Ok? Entonces, miren, de los 4 métodos, uno de los más comunes es el número 3 y también este de aquí, ¿ok? Que se ve bastante, el checksum se ve bastante a nivel de lo que son
topología de redes, ¿no? De redes de computadoras. Entonces, ejemplos de arquitectura y topología. Esto, por favor, esto ya nos va a ganar el tiempo. No es muy complicado, la verdad, y creo que todos lo manejamos de manera sencilla, me parece. La idea es cómo generamos esto de acá, es decir, las arquitecturas pueden ser cliente-servidor, punto a punto, tipo bus, tipo anillo, tipo estrella. Hay algunos que le llaman árbol, hay diferentes realmente, pero el cliente servidor es una de las formas en que se trabaja a nivel de Ethernet, por ejemplo. Cliente servidor y se describe la relación de dos programas de computadora o dos equipos en la que un programa, el cliente, realiza una solicitud de servicio. De otro programa, el servidor que cumple con la solicitud. Es decir, el cliente, entiendan ese concepto, por eso le llaman cliente, es el que solicita, es el que pide y es el servidor quien le entrega la información. ¿Ok? Entonces siempre va a estar el cliente, oye, necesito esto, envíame este dato, pásame este dato. Entonces el servidor siempre le entrega. Ahora, el servidor puede que, si desee, le hace caso o no, ¿no? Porque es el servidor, de repente no tiene la información y no le va a entregar nada. Entonces, aunque la idea cliente-servidor puede ser utilizada por programas dentro de una sola computadora, es una idea más importante, ¿ok? En una red. En una red, el modelo cliente-servidor proporciona una forma conveniente de interconectar programas que se distribuyen de manera eficiente en diferentes ubicaciones. Entonces, podríamos tener diferentes clientes o varios clientes y diferentes servidores en la cual el cliente puede acceder, ¿ok? Pero siempre mediante una comunicación. Los PLCs tienen una forma de trabajo que se llama cliente-servidor. Es más, creo que ustedes en el laboratorio de Modbus hacen la aplicación del servidor Modbus Pool. El Modbus Pool sería el cliente, es el que solicita la información y es el servidor, su PLC, el 1200, que le entrega la data. ¿Ok? Existe punto a punto que se utiliza ya también, pero a nivel de computadoras. Esto es más informático que una red industrial, pero se ve, ¿no? El Internet peer-to-peer, conocido como P2P, es un tipo de red transitoria de Internet que permite que un grupo de usuarios de computadoras con el mismo programa de red se conecten entre sí y accedan directamente a los archivos de discos duros de los demás, por ejemplo, ¿no? Napster y Torrent son ejemplos de este tipo de software peer-to-peer. El Torrent es el que ustedes utilizan pues para descargar sus videos de películas, videos musicales y todo lo que tenga por ahí. También datos, pues obviamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se instala en cualquier usuario y mientras lo tenga el usuario tú puedes acceder a él, siempre y cuando no te bloquee, no te ponga en pausa la, la transmisión de datos, ¿no? Que ahí te malograría, ¿no? Pero lo tienes ahí y cualquier usuario podría acceder a ella porque pues, se conectan por red, pues, ¿no? Salvo que tú lo muevas a otra carpeta donde no esté destinado para la transmisión o la transición de datos, se llamaría, ¿no? Bus consiste en un solo cable central al que se conectan todas las computadoras y otros dispositivos. El bus es un cable físico que conecta las computadoras y dispositivos como PLC, etcétera, ¿no? El ring o anillo, ¿no? Cada dispositivo tiene exactamente dos vecinos para fines de comunicación. Todos los mensajes viajan a través de un anillo en la misma dirección, ya sea en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario de las agujas del reloj. Una falla en cualquier cable o dispositivo rompe el bucle y puede acabar con toda la red. Es por eso que se trabaja también con doble anillo, ¿no? Los dobles anillos hacen más robusta la red y hacen que haya redundancia de datos. Para yo tener un doble anillo necesito que cada una de ellas tenga dos tarjetas de red, obviamente. ¿Ok? Acá va a haber dos tarjetas de red para la cual nos podamos comunicar, ¿no? Dos tarjetas de red. De esa misma manera se puede trabajar esta red de doble anillo, ¿ok? Y el STAR es una de las más usadas también a nivel industrial, porque necesitamos solamente como un switch, como un encombinador, como un, ¿no? Entonces a este podemos acceder nosotros de forma diferente y podríamos gestionar, pues te saco otro cable, pongo otro switch aquí y voy generando otra red. Entonces se hace muy, muy versátil, muy sencilla el utilizar el tipo estrella para poder generar este,
la red, ¿no? ¿Ok? El mesh es una red de malla, ¿ok? Pero ya cada uno de ellos pues tiene que tener de repente otras tarjetas de red para poder trabajar, ¿no? En la que todos los dispositivos se conectan entre sí, se denomina malla completa, como se muestra en la figura, en la ilustración, bueno, ¿no? También existen redes de malla parcial en las que algunos dispositivos se conectan indirectamente a otros, ¿no? Que también se puede ser el caso. No todos, pero bueno, se podría dar. De todas estas, el star y el anillo son las más usadas. El árbol también le llama porque sacamos uno de acá y generamos otro y se hacen ramificaciones. También es bastante usado. Pero ya son como si fuesen dos estrellas, ¿no? Pero de ahí se separan, pero sí es lo mismo. Electrotracks. Your solution in automation.